Hoy vamos a ver cómo el fin de la campaña de Inglaterra nos linda inmediatamente con la campaña en Rusia. La vez pasada habíamos visto cómo los ingleses resistieron heroicamente durante ese año, antes de que se abriera el frente en Rusia y antes de que entraran los norteamericanos, es decir, resistieron solitos. Esta resistencia es muy importante, porque es lo primero que le va a salir mal a los alemanes. Hasta el momento, hasta que se vayan a meter en la campaña de Inglaterra, en la batalla por Inglaterra, no han visto una los demás, pero mejor dicho, los han visto es pasar por allá. Entonces no ha habido ninguna derrota, eso ha sido tranquilo. El esquema de la guerra relámpago funciona divinamente cuando usted atraviesa calles asfaltadas, ciudades enteras, un continente plano, relativamente plano, no, sin problemas. Pero es que para atacar a Inglaterra les toca montar esos tanques y todas esas divisiones blindadas en barcos y atravesar el Canal de la Mancha y llevarlas hasta la isla de los ingleses. Ahí es donde se complica el asunto. Se complica porque ellos, los alemanes, nunca pensaron en realidad qué hacer con Inglaterra. Pensaron que Inglaterra se iba a rendir al haber caído toda Europa en la guerra relámpago. Primero, en la Primera Guerra Mundial, pensaron que Inglaterra no iba a entrar a la guerra por haber roto la neutralidad de Bélgica, y sin embargo entró por eso. En la Segunda Guerra Mundial, pensaron que Inglaterra no iba a entrar a la guerra por Polonia, ya que no lo había hecho por Checoslovaquia, y entraron. Luego pensaron que Inglaterra iba a pedir una paz. ¿Cómo era una paz? Una paz honrosa que permitiera, digamos, que la mantuviera stand-by, como un poco fuera del juego, mientras seguían todos sus planes de expansión. Nunca contaron con el hecho de que Inglaterra no se la pudieran tomar y no se pudiera rendir. Entonces, primero había que atravesar el Canal de la Mancha para poder pasar allá los tanques, y eso es muy complicado. El ejército que había quedado reducido en Dunkerque, al no ser atacado por las divisiones Panzer, tuvo la oportunidad de ser salvado por la heroica población británica que lo llevó en lo que habíamos contado, que era en barquitos, en latas, en neumáticos, en lo que fuera. Habían logrado salvar 460.000 hombres. Esos 460.000 hombres que fueron transportados por la población civil inglesa a la isla, desde el norte de Francia, desde Dunkerque, en una bolsa, y que van a salvarse, ellos se van a poder recomponer y van a convertirse en un ejército capaz de volver a combatir. Es decir, la primera parte de la guerra es los alemanes ganando todo. Luego esto se empieza a revertir, y poco a poco los demás, cuando se pellizcan, ya se limpian las rodillas, se paran del piso y dicen, bueno, organicémonos porque esto está muy bravo. Entonces, la reorganización de Europa para poder responder todo el ataque empieza primero por la pasada de esta cantidad de este ejército completo a Inglaterra, y empieza por la resistencia de la batalla de Inglaterra. Entonces, en realidad, los alemanes no tenían a Inglaterra muy concreta en sus planes. Tenían claro cómo era que iban a atacar a Rusia, tenían claro una cantidad de cosas, pero no tenían un problema con los ingleses. Los ingleses habían demostrado una voluntad de justicia frente a Alemania respecto de lo que había pasado en Versalles, a diferencia de los franceses, que habían sido los artífices del Tratado de Versalles. Pero ellos nunca pensaron que los ingleses fueran a ser realmente sus enemigos, ni que fueran a tener la talla que tuvieron. Entonces no tenían craneada la batalla de Inglaterra, no la tenían muy clara, y ahí empiezan las piedras en el zapato. Cuando empiezan, para tratar de ablandar a la isla para poderla invadir, empiezan con la aviación. Entonces lo primero que empiezan a hacer son los bombardeos. Esos bombardeos que estábamos viendo la vez pasada, esos bombardeos originalmente eran sobre los aeropuertos y sobre los hangares, sobre la infraestructura del enemigo, de acuerdo con el esquema con que se estaba peleando esta guerra.
en alguna ocasión unos bombarderos cayeron sobre Berlín, pero fue, digamos, y a partir de entonces Hitler entró en un ataque de rabia y empieza a mandar los bombardeos directamente sobre la población civil. Al mandarlos sobre la población civil, es decir, sobre Londres, directamente sobre las ciudades, deja un respiro para que los hangares y los aeropuertos se puedan reconstruir, y se va montando la aviación inglesa. A diferencia de la guerra relámpago en el resto de Europa, los ingleses sí los están esperando, y los están esperando con el radar, y los están esperando con batería antiaérea, y los están esperando con una capacidad de ingeniería muy superior a la alemana. La idea de que los alemanes eran invencibles, de que todo lo que hicieron era perfecto, no es real, y empieza a no serlo, primero por el error de vanidad y arrogancia de que fuera la Luftwaffe la que estuviera atacando a los soldados en Dunkerque y no las divisiones blindadas que los hubieran podido arrasar. Ahí ya les dieron el chance de salvarse todo un ejército y poderse recuperar. Segundo, cuando empieza la batalla de Inglaterra, los ingleses les llevan una ventaja muy grande en ingeniería. Había un tipo que le gustaba hacer cosas perfectas, que tenía un socio en la industria automotriz, y el socio le dio por incursionar en la aviación, que en aquella época era una fiebre y era una cosa muy rudimentaria. El socio se le mató en un avión, y una de las razones por las cuales se le mató a su socio era porque los motores no eran lo suficientemente buenos. Este personaje, en honor a su socio y tratando de que eso no volviera a pasar, llevó a los aviones lo que antes hacían los carros, los motores perfectos. Estos eran los Rolls Royce. Entonces los motores Rolls Royce empiezan a funcionar en el aire y son perfectos, tan perfectos como los carros. Los aviones ingleses, los cazas, tienen mucha más maniobrabilidad, más capacidad de movimiento en el aire. Están en su territorio, luego se pueden abastecer permanentemente de gasolina, mientras que los aviones de la Luftwaffe tienen que bombardear y otra vez atravesar el Canal de la Mancha y devolverse. Cuando se devuelven, van sin escoltas, y ahí en ese momento los ubican los radares y empiezan a dispararles. Entonces empiezan la cantidad de bajas que tuvo la Luftwaffe durante esta época fue absolutamente aterradora, porque esa batalla, la batalla por los cielos, se lo ganó Inglaterra con lo que se llamaría la RAF, la Royal Air Force. Entonces esa batalla se estaba dando en los cielos, con mejores condiciones de ingeniería, estaban defendiendo su propio territorio, estaban en su propio suelo, y empiezan a organizar cómo es que van a derrotar a los alemanes allá, en su propia tierra. Entonces la población civil está haciendo lo suyo, y la aviación también. Entonces aquí es donde empieza la superioridad. Por un lado, este coraje de los ingleses, el rey y la reina, un día que fue bombardeado el Palacio de Buckingham, en lugar de ser evacuados, deciden quedarse en Londres, debajo de los bombardeos, independientemente de lo que pase, porque ellos están expuestos a la misma suerte que el pueblo inglés. Eso les va a dar un coraje y les va a dar una dimensión con el pueblo inglés muy grande. Hay muchos símbolos. Cuando están en plenos bombardeos, se estrena por primera vez El Gran Dictador, de Charles Chaplin. Hemos hablado de cómo esta película es la primera vez que se ridiculiza a Hitler desde el horror, que se muestra la cuestión judía, la persecución a los judíos, que se muestra el horror que hay detrás de eso, la automatización que hay detrás de eso. Es una película terriblemente crítica, y es divertida, y es dulce, y es profunda, y termina siendo un manifiesto en nombre de la libertad. Es hecha en 1940, la filmaron en el 38, y la estrenan en los bombardeos, cuando Chaplin tenía la claridad que no todo el mundo tenía en ese momento de qué era lo que significaba lo que estaba pasando. El estreno del Gran Dictador va a ser uno de los impulsos de aliento y de fe y de coraje que los ingleses van a agradecer profundamente en los días oscuros de los bombardeos. Entonces, hay muchos símbolos también. La Catedral de San Paul es una de las catedrales más grandes de Europa, es absolutamente descomunal. Y después de un bombardeo de estos, la catedral quedó intacta. Al salir y encontrar la catedral intacta,
se dieron cuenta de que había una esperanza, que ellos serían capaces de sobrevivir, que habría un mañana para la ciudad de Londres, y desde entonces la Catedral de St. Paul es el símbolo de la esperanza de la ciudad. Entonces, la aviación, con el radar, porque es que el radar no lo tienen los alemanes, se lo inventaron para esta guerra los ingleses. El radar ubica a los aviones antes de que sean visibles. El sonar ubica a los submarinos en la batalla del mar. Ubica a los submarinos, y además de ubicar a los submarinos hay otro personaje, un personaje enclenque, declarado homosexual, que está haciendo una de las labores más importantes y que va a derrotar a los submarinos. Se llama Turing, es un genio, es un ingeniero, es un mecánico, es un matemático, es un científico, es uno de los hombres más inteligentes del siglo XX, y él está descifrando las claves alemanas en las batallas submarinas, y al descifrar las claves alemanas puede interceptar los planes de los alemanes en el mar y contarlos. Este personaje se llama Turing, y la máquina de Turing, que es lo que él inventa para descifrar las claves submarinas, es el antecedente del computador. Y este personaje va a escribir un artículo en la época hablando de la inteligencia artificial, y va a ser el primero de los visionarios de lo que es el mundo de hoy. Turing, él con su máquina, descifrando las claves de las comunicaciones alemanas, logró vencerlos en la guerra submarina, y a esto se le añade el sonar. El sonar, que era tan angustioso. Hay una película alemana que se llama El barco, 2 horas de angustia sin respirar para que el sonar no capte las ondas. Entonces, Inglaterra está mucho más preparada para defenderse de lo que Alemania nunca soñó. Y la resistencia que le va a dar tanto de la población como la capacidad de fuego de la Fuerza Aérea. Pensaban que no podían usar muchos de los soldados rescatados en Dunkerque porque no entendían inglés. Una vez un escuadrón de polacos vio a un convoy de alemanes y desobedeció la orden de no atacar y los atacó. Entonces los ingleses se la pillaron que todo el mundo era útil en un momento dado de donde quiera que estaba. Así que en todos estos ataques participaron checoslovacos, participaron polacos, participaron rumanos, participaron destacamentos de todas las partes, porque el ejército que estaba en Dunkerque eran los restos de todos los ejércitos de la Europa que habían caído en la guerra relámpago. Entonces están en Inglaterra ahora, reorganizándose. Inglaterra está en los bombardeos, y en ese momento, ahí empieza, es el momento más importante de la resistencia de toda la guerra, porque todavía no ha empezado la campaña, pero ahí en Rusia, pero ahí en ese momento, es la primera derrota que van a tener los alemanes desde que empezó el conflicto. La primera es que alguien se para en sus pies y les dice: hasta aquí, y de aquí en adelante ustedes no pasan. Y ese alguien son los ingleses, y esos escuadrones se llamaban los escuadrones de los cachetes colorados, porque eran unos peladitos recién reclutados con 10, 12 horas de vuelo, que tendrían que aprender a volar y a pelear a la vez, simultáneamente. Esos peladitos que tenían que aprender, porque esto era muy peligroso, porque usted está despegando los aviones y al mismo tiempo lo están atacando. Entonces tiene que despegar a una gran velocidad para que no lo estén atacando. ¿Cómo sería de importante este episodio en la historia de Inglaterra? Que las generaciones futuras no lo olvidarán. En el programa pasado estuvimos pasando a Supertramp. También pasamos a Pink Floyd, que fue con el que iniciamos el capítulo de hoy. Hay un grupo que se llama Iron Maiden, Doncella de Hierro, que es un grupo de metal, que narra la batalla de Inglaterra, tal cual. Narra las divisiones, los escuadrones, lo que había que hacer, los códigos alemanes, es una narración fidedigna de todo lo que estaba pasando y del riesgo que se estaba corriendo.
Es una narración en creciendo, que va contando desde el momento en que suenan las sirenas, desde el momento en que entran los sonidos de las pistolas que están empezando a disparar, empiezan a ver cómo tienen que subir, bajar, tienen que esquivar los aviones, empieza a ver cuando escuchan los códigos de bandidos a las 8, empiezan a mirar todo y es toda la batalla narrada de una manera, cómo tenían que volar para vivir, tenían que correr para vivir, cómo no tenían tiempo, cómo estaba el fuego enemigo, cómo era la situación de un piloto con la poca visibilidad que tenía y con la premura con la que tenía que salvarse y atacar a la vez. Estos homenajes que se van a hacer desde géneros tan distintos del rock y que se van a hacer continuamente de las futuras generaciones a este momento de Inglaterra, entre otras cosas suceden porque las generaciones futuras de los rockeros serán los hijos de todos estos pilotos que murieron en la guerra. La mayoría de los músicos ingleses nacerían en 1945 y serían huérfanos de todos estos pilotos de la Royal Air Force que murieron en el aire y tendrían una medalla por padre. Y tendrían de todas maneras un futuro porque esta gente fue capaz de pelear como peleó, porque defendieron los cielos de Inglaterra, porque la población se comprometió como se comprometió. Sin este pedazo no es comprensible la derrota alemana y no hubiera habido ninguna guerra que ganar si los ingleses no toman las decisiones que tomaron. Mientras tanto, románticamente, como una manera de tener un poco de paz en medio del fragor de las batallas, se escuchaban en la radio de los ingleses canciones de amor, mientras cada uno de ellos se comprometía a hacer lo que pudiera para ganar la guerra. Canciones de amor para épocas de guerra. La gente las escuchaba en la radio como una manera de tener un poco de melodía romántica y dulzona cuando los bombardeos estaban acabando con Londres. Y la gente se creció de esta manera. Un día no llegaron los aviones a atacar como siempre. Estaban esperando el bombardeo como de costumbre, las luces apagadas de noche, todo lo que había que hacer para escampar el bombardeo, listos los aviones, listos los radares, listos como todo el tiempo estuvieron los ingleses en guardia y alertas para la gran batalla que es la batalla de Inglaterra. Dicen que no llegaron los aviones, que no atacaron los alemanes en esa ocasión, la Luftwaffe no atacó, porque se los llevaron para otra parte. El otro lugar a donde se los llevarían sería eventualmente la semilla de la destrucción de todo el proyecto alemán, el lugar a donde se fueron estos muchachos, estos aviones que estaban atacando Inglaterra, y ahora van a salir los de la Luftwaffe, es un lugar amplio, de cielos abiertos, de profundos inviernos. Empieza la campaña en Rusia. ¿Qué es esto de la campaña en Rusia? La campaña en Rusia va a complicar la guerra profundamente. Hasta ahora solo hemos tenido un frente. Ese frente es el frente occidental.
toda la Europa occidental ha caído, la batalla se libró en Inglaterra, y al no ganarse la batalla de Inglaterra, queda abierto el frente occidental, es decir, eso no se soluciona. El esquema de Hitler era no tener dos frentes a la vez, iba a terminar teniendo 5. Entonces, este frente queda abierto, deciden no seguir atacando Londres, pero en ese momento, porque van a trasladarse a Rusia. Para irse a Rusia, aquí no se ha solucionado nada, pero ya se van a ir para Rusia. Pero no se van a ir para Rusia inmediatamente, porque Hitler no solamente tomó el proyecto de Mussolini, como el propio proyecto que Alemania haría, o sea, no solamente tomó el fascismo como ideología y lo aplicó en forma de nazismo a Alemania, como ya habíamos visto, sino que se convirtió en aliado de Mussolini. Entonces, lo que se va a conocer como el eje es la alianza entre Hitler, Mussolini y los japoneses, que se llamaría, los españoles estaban ahí pero eran neutrales, lo que se conocería como Hirohito, Franco, Mussolini y Hitler. España, digamos, no entra directamente en la guerra, pero estaba del lado de ellos porque ganó, fue el lado que los alemanes habían apoyado con la Legión Cóndor. Ese eje hace que donde quiera que se meta Mussolini, se tiene que meter Hitler, le interese o no. Mussolini aprovecha que estamos en esta guerra para atravesar la Yugoslavia, porque allá están los territorios de Fiume y de Trieste que les habían quitado, o por lo menos no les habían resarcido después de Versalles, y ahí es cuando va a considerar Mussolini que eso es lo que toca hacer, porque no ve que el fascismo surgió por el asunto de Trieste y Fiume, por eso fue que D'Annunzio se tomó Fiume, entonces pues ya, y la guerra se va a hacer para todo eso. Entonces, van a entrar a los Balcanes los italianos se van a meter en un montón de sitios que no son del interés de los alemanes, pero los alemanes se van detrás de ellos. Entonces, se meten a los Balcanes, nada tienen que ir a hacer, pero allá se meten a los Balcanes, y pues, también se van a meter al norte del África desde el asunto de Etiopía, pero cuando se meten al norte del África ya no se van a enfrentar con los etíopes, sino que se van a enfrentar con los ingleses, y con los ingleses la cosa es de otro tamaño, completamente distinto, porque ya son las divisiones en el desierto. Entonces, al meterse en los Balcanes, ahí abren un boquete de recursos que se necesitan para llegar a Rusia. Y al meterse en el norte del África, se meten donde no se les ha perdido nada. Nada tenían que ir a hacer al África y se van a meter allá y allá abren otro frente. Entonces, por eso es que la Segunda Guerra Mundial se complica tanto. Porque a medida que va avanzando el tiempo, se van apareciendo distintos frentes. Todavía seguimos en el año 41, y mire toda la vuelta que hemos hecho. Seguimos en el año 41. Arrancamos en el 39, estamos en la primera fase, 39 al 41. Entonces, en este momento, cuando van a meter en los Balcanes, y al meterse en los Balcanes, van a retrasar tiempo valiosísimo que necesitaban para meterse en la campaña de Rusia. Un tiempo fundamental. ¿Qué se van a poner a hacer en los Balcanes? En los Balcanes va a haber estados que van a colaborar con ellos, como Croacia, que va a crear un estado nazi que se va a llamar la Ustache. Y los croatas se van a dedicar a matar serbios, y eso los serbios se lo van a cobrar ahorita en el 94 y en el 92. O sea, ahí hay un pedacito que está ya más tarde. Y se dividen los pueblos de la Yugoslavia a partir de la invasión, hasta que llega un tipo y dice, un momentico, organicémonos. Aquí los enemigos son los nazis y todo aquel que esté aliado con ellos. Los italianos fascistas, los ustaches, croatas, todo el mundo. Entonces, todas las resistencias que se vayan a armar en contra de los alemanes vienen y hablan conmigo. Y yo me pongo de acuerdo con toda la resistencia de todo el mundo, y no me importa de dónde sean, en tanto estén en contra de los alemanes. Entonces, de esa manera, va a agrupar los chetniques, que son las resistencias serbias, van a agrupar a todas las demás guerrillas que están resistiendo en las montañas. Los Balcanes fueron tomados en las ciudades, pero no fueron tomados en las montañas. Entonces, en las montañas va a venir la resistencia, y el tipo que dijo, un momentico, organicémonos, se va a llamar Josip Broz Tito. Tito va a librar la campaña de Yugoslavia. Esta campaña va a ser otra piedra en el zapato, porque eventualmente,
agrupando a todas las resistencias de todas las diferentes repúblicas balcánicas, Tito va a terminar derrotando a los alemanes allá, en su chiquita Yugoslavia. Entonces, este paso es una piedra en el zapato que come un montón de recursos, que hace que una cantidad de recursos que se necesiten para el frente ruso estén en la Yugoslavia y se retardan. Ahí queman tiempo. Eso es lo que la vez pasada habíamos hablado por entre las tiendas, que es que usted, en lugar de llegar derecho a Rusia, se mete por los Balcanes. De ahí no van a salir bien librados tampoco. Entonces, bueno, ya dejan la cosa organizada en los Balcanes. Ahí hay un estado subsidiario nazi que es la Ustache croata. Estados subsidiarios se van a presentar en Europa colaboradores con los nazis también. Así como hay resistencia, hay colaboradores. Y así como hay héroes, también hay traidores. Entonces, el tipo que organizó es Tito, y Tito es croata. Si Tito no fuera croata, probablemente no lo hubieran creído por las profundas divisiones que hay entre los eslavos del sur. Pero él, al ser croata y ver a su propia patria convertida en un estado nazi, eso sí, tampoco no. Eso, mejor dicho, le parece demasiado, y organiza la resistencia de la Yugoslavia. Mientras tanto, van para la campaña en Rusia. Tan supremamente seguros, Hitler le preguntó a uno de sus asesores en cuánto tiempo podrían derrotar a los rusos, y el asesor le dijo que en 6 meses de lambón, porque eso era lo que Hitler quería oír. Pero eso no era verdad, eso no era posible. Entonces, cuando llegan a Rusia, llegan sin suéteres, una campaña que piensan que va a ser de 3 meses. Primero, antes de llegar a Rusia, hay una cantidad de tropas movilizándose en la frontera. Esas tropas movilizándose en las fronteras son una alerta, y los espías, que van a tener un lugar fundamental en esta guerra, van a avisarle a Hitler que mire que los alemanes están rodeando toda la frontera. Hitler le van a avisar a Stalin. Stalin le pregunta a Hitler, y Hitler dice que es que se está organizando para invadir Inglaterra. Y Hitler lo logra engañar. Esa es la vez pasada habíamos quedado en la perplejidad de no imaginarnos cómo era que Stalin, que era el más perro y el más paranoico y el tipo que no confiaba en nadie, se va a atrever a creerle a Hitler cuando hay una cantidad de tropas movilizándose en dirección a la frontera soviética. Pues le creyó, estuvo hasta el último minuto convencido de que Hitler iba a respetar el pacto de no agresión que firmó con Stalin. Y no se la cree, y se la crea o no se la cree, allá llegaron. Entonces, cuando empiezan a entrar los nazis a Rusia, ahí abrimos otro frente, un frente que se va a volver un agujero negro, que va a la postre a acabar con todo, porque el Ejército Rojo será el que realmente derrote a los alemanes. Entonces, ¿en qué se basaba Hitler? En la resistencia que le habían hecho los finlandeses cuando intentó invadirlos en el 36, pero era que los finlandeses estaban defendiendo su propia tierra, y la defendieron con alma, vida y sombrero. Bueno, pues los rusos van a defender la suya con alma, vida y sombrero, igualito que lo hicieron los finlandeses. Subestimó la capacidad del pueblo ruso de darse la garra cuando lo iban a invadir. Entonces, cuando lo invade, al principio, como los rusos tienen tantas poblaciones en disputa con ellos mismos, Lituania, Letonia y Estonia, que acababan de ser anexadas por el pacto de no agresión, los chechenos, que siempre han tenido esa pelea contra Rusia, en un principio consideran a los alemanes como sus liberadores de los lazos que tienen, de la opresión que tienen de la Unión Soviética, y hasta estarían dispuestos a defenderlos, a apoyarlos. Pero los nazis entran con una política de exterminio, y van a destruir, y van a ser tan brutales, tan crueles, tan terribles, con todos los eslavos, y con los pueblos no eslavos, y con toda la gente de la Unión Soviética, que el espacio vital, de acuerdo con la teoría de la raza superior que decían ellos, que ellos tenían un destino que era el espacio vital, donde iban a poner 80 millones de germanos a crecer dentro de lo que sería el Tercer Reich, es la Alemania grandota, pero también y fundamentalmente son los eslavos. Era la tierra de los eslavos, la que iba a matar a todos los eslavos que había en la zona y a montar su Reich germano allá en esa zona. Ese espacio vital que era Rusia desde el principio, esto fue un engaño todo el tiempo, lo van a llenar de odio, de un odio terrible. Ese odio se les va a ver
Ya cuando lleguen, al final de la guerra, cuando lleguen a Berlín, como se verá en la película tremenda de la caída, ese odio que sembraron en la campaña en Rusia se les va a devolver con creces cuando esto se pelee casa por casa. Entonces van a entrar a Rusia originalmente, y la capacidad que hubieran tenido, o sea, a diferencia de Cortés, que cuando entra a México entiende las divisiones que hay entre las diferentes tribus aztecas y sabe que los zapotecas y los olmecas están en pelea contra los aztecas y divide y triunfarás. Lo que hace es arrasar tieso y parejo. Al arrasar tieso y parejo unifica, cohesiona a la población y le da un lugar y un objetivo común. Y eso va a hacer que todos los soviéticos se unifiquen y vayan a cumplir la orden más difícil del mundo. Tierra arrasada, todo aquel que tenga algo que llevar, que se lo lleve puesto, y lo que no se lleva puesto, que lo queme, para que cuando los ejércitos alemanes entren no encuentren nada, ni una papita, nada. Y entonces cada vez van avanzando más y más los alemanes, y se van adentrando más en el territorio soviético sin objetivos claros. ¿Qué vamos a atacar aquí? A ver, Moscú, a Hitler le da miedo porque allá habían derrotado a Napoleón. Entonces, Stalingrado, después lo van a atacar, eso no tiene un objetivo militar, es un objetivo simbólico. El petróleo de los Urales, Leningrado, hay demasiados objetivos aquí, ahí es fácil dispersarse. Y empiezan a entrar. Pero antes, tenemos una información de última hora de un espía, la información más importante de toda la guerra, probablemente. Es un espía alemán, pero es un espía comunista, a favor de los soviéticos, porque estamos en épocas ideológicas, eso no se nos puede olvidar. Ese tipo es comunista, con alma, vida y sombrero, y por lo tanto está del lado de la Unión Soviética y no del lado de los alemanes. Esa es la naturaleza de los espías. Entonces el hombre íntimo del círculo de poder de Tokio escucha una conversación en la cual se define el destino de la Tierra. Los japoneses, aliados de los alemanes, no atacarán Rusia. De acuerdo con lo pactado, ellos iban a atacar Rusia. Pues no atacaron Rusia. Y al no atacar Rusia, porque es que el objetivo de los japoneses es la Manchuria, es la China. Entonces dijeron que si se meten por Rusia, se pierden en esas estepas y ellos van a lo que vinimos, a por la Manchuria. Entonces, al saber con certeza que los japoneses no van a atacar Rusia, Richard Sorge, uno de los espías más importantes de la guerra, le avisa a los soviéticos que Japón no va a atacar. Con la certeza de que Japón no va a atacar, todas las divisiones que están en el extremo del Asia, en el límite ya, en el extremo de la península de Kamchatka y de Sanjalín, todo eso se va a correr. Se va a correr para Europa Oriental, para toda, digamos, hacia la parte de Polonia, y de esa manera van a tener con qué repeler el ataque alemán. Sin esta información, sin poder manejar esas divisiones, no se hubiera podido tampoco ganar la guerra, porque los alemanes no los hubiera podido parar nadie. Entonces empiezan a mover las divisiones. Las divisiones que van a bajar son las divisiones de los antiguos mongoles, que ahora llamaremos tártaros, de los siberianos, los pueblos de la estepa y del frío, de los cosacos, de todos los guerreros de la estirpe de los muchos pueblos que conforman la Unión Soviética. Se van a desplazar para repeler a los alemanes, a repeler a los nazis, y va a ser la campaña más aterradora, y aquí se van a enterrar, y van a empezar a caminar y a caminar y a caminar, cada vez más lejos de las líneas de abastecimiento, cada vez más lejos de donde haya petróleo, y lejos también de los Urales. Y en ese momento van pasando los meses, y al ir pasando los meses, se va a desatar en ese instante el invierno más aterrador, el arma secreta de los rusos, el general invierno. Pero no cualquier invierno, no. El invierno más tenaz que hubo en los últimos 150 años en Rusia. Aguardaba en las estepas para apoyar a su pueblo, el único capaz de sobrevivir en esas temperaturas.
El general Invierno en esta ocasión se portó con más fiereza que nunca, y por primera vez se vieron derrotados ya en tierra. Por primera vez von Paulus está desesperado, porque es que el éxito del ataque de Rommel en los Afrika Korps, en el África del Norte, es que sabía tanto atacar como retirarse, sabía cuándo moverse y cuándo devolverse. A von Paulus, Hitler, en la locura que le da, le dice que no se puede devolver, y al no poderse devolver, no va a poder salvar a un grueso del ejército ruso. Ese grueso del ejército ruso va a morir la mayoría de frío. Hay una novela de Curcio Malaparte que se llama Caput, que cuenta partes del frente ruso. Hay otras historias, La Cruz de Hierro, una película en la cual muestran desde el punto de vista alemán. Y allá se va a librar, esa la contaremos después, la batalla más aterradora de toda la guerra. Se va a librar dentro del marco de esta campaña. La batalla más aterradora de toda la guerra ni siquiera tiene un objetivo militar que le hubiera podido servir a los alemanes. Es más un objetivo simbólico, porque va a haber muchas veces la arrogancia, el sentido de superioridad, el odio racial, factores que no tienen nada que ver con lo militar, van a tener consecuencias militares. En lugar de mandar hacia los Urales, que era el objetivo para conseguir petróleo y seguirse abasteciendo, van a mandar la gente a Stalingrado, por Stalin, porque era la ciudad de Stalin. A ver, entonces era, digamos, un contenido simbólico irrelevante en lo que va a pasar, y ahí se van a enterrar. En la batalla de Stalingrado se van a enterrar, y eso terminará siendo casa por casa, eso terminará siendo casi que una guerra de trincheras, y por cada pared que caiga en Stalingrado, los rusos les dicen, así quedará Berlín. Cada pared que caiga aquí la vamos a tumbar en Berlín, y mire cómo va a quedar esta ciudad, porque así les va a quedar Berlín, y así fue. Y esto se muestra en la caída de una manera desgarradora. Así va a quedar. Después vamos a contar la batalla de Stalingrado con más detalle, pero toda la campaña en Rusia está llevando hacia un frente. Entonces, ni se ha podido resolver el frente de Inglaterra, sigue abierto. Ya se abrió el frente ruso, y el frente ruso va a ser el batallón de castigo de todo el ejército alemán. Cada vez que alguien se porta mal, lo mandan para el frente ruso, que allá se garantiza que le den palo y frío. La política de tierra arrasada hace que no encuentren población de quien abastecerse, no encuentren ni fincas ni gallinas, no, hecho que no haya ni siquiera infraestructura del enemigo que destruir, porque los rusos la han destruido para que los alemanes no la puedan aprovechar. En eso consiste la política de tierra arrasada, en destruir ellos mismos. Para Rusia va a salvarse, Rusia va a ganar, pero Rusia va a ganar con el 70% del territorio destruido, y con 25 millones de los 50 millones de personas que van a morir en toda la Segunda Guerra Mundial. Rusia se va a dar la pela más grande de toda, Rusia se va a dar las batallas más grandes, y la batalla de Stalingrado será sin duda la batalla más feroz de toda la guerra. Entonces, hay un frente abierto en Rusia, hay un frente en el África del Norte, que es el que está dirigiendo Rommel. No se ha sellado el asunto del frente occidental. Ya en este momento están metidos en 3 frentes, cuando querían evitar 2 frentes. Están metidos en 3 frentes. Entonces la guerra, esto se va volviendo una guerra mundial, porque el mundo se va a ver involucrado en esa guerra. Entonces, por un lado, en Europa están en la campaña en Rusia. Esto todavía es la parte europea. Cuando la batalla de Inglaterra ni siquiera pudieron aprovechar los barcos de los daneses y de los noruegos, porque los noruegos y los escandinavos, cuando quedaron invadidos, inmediatamente ellos pasaron los barcos a Inglaterra para que no pudieran ser aprovechados. Entonces tampoco pudieron aprovechar los barcos. Europa ha caído, Inglaterra resiste sola, pero ya abrieron el frente ruso. Al abrir el frente ruso se van a meter en un lugar, en un callejón sin salida, cada vez más lejos de las líneas de abastecimiento, exactamente de la misma manera como fue derrotado Napoleón por Alejandro I en las épocas de la batalla de Borodino, de la Guerra y la Paz y las batallas napoleónicas. Exactamente lo mismo. Los soldados van cantando lo que fue el himno de los soldados alemanes en un principio,
que era una canción que los abocaba a todos, y a medida que fueron perdiendo, se volvió el himno también de los soldados aliados, hasta que se convirtió en una canción emblemática de la guerra para unos y otros, y cada vez empezó a sonar más triste para los alemanes a medida que se adentraban en las estepas rusas, a medida que el general Invierno daba cuenta de ellos. Lili Marlene. A partir de este momento empiezan a crearse las redes de resistencia. O sea, ya, digamos, hay un momento en que Europa se sacude y empieza a ver cómo empieza a unirse para sacar a los alemanes, y el resto de la guerra es cómo los van a sacar de donde se metieron. Van a avanzar prácticamente hasta aquí. O sea, con la campaña en Rusia, el frente del África del Norte es lo que llegó la expansión alemana, digamos, hasta ahí llegó. Eso fue, hasta ahí se fue. Entonces se fue, de ahí para adelante lo que van es a perder los territorios. De ahí para adelante empieza a ver es cómo se empiezan a sacarlos de donde entraron. Se habían tomado toda Europa desde Francia hasta Rusia. Había caído todo. Austria, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, había caído la Yugoslavia, había caído Grecia, había caído Albania, había caído Inglaterra. Pues Inglaterra es la única que no va a caer, pero van a caer los escandinavos, van a quedar también invadidos Holanda, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos. Todo el mapa está sometido a los alemanes, y cuando llegan a la campaña en Rusia, hasta ahí llega la expansión. De aquí para adelante es el contraataque. Inglaterra ya ha esperado lo bastante. Las redes de resistencia empiezan a crearse. En Bélgica la línea de la vida, para recuperar los pilotos y poderlos mandar de nuevo a la Gran Bretaña, para que desde la Gran Bretaña puedan alistarse y seguir bombardeando. Entonces empiezan los espías y las redes de resistencia. Los espías a ubicar las posiciones alemanas, a ubicar dónde van a quedar las pistas, dónde van a quedar las fábricas, y para eso muchas veces se paran en la fábrica con el letrerito de que ahí queda, y pasan y bombardean al espía que contó dónde quedaba de una vez. La red de espionaje más importante que va a haber durante toda la guerra la va a dirigir un judío polaco que se llama Paul Trepper, y la red se conocerá como la Orquesta Roja. De eso hay una novela. La Orquesta Roja, camuflada de gabardinas que vendían supuestamente uruguayos, va a convertirse en una red que atraviesa toda Europa, y que es la que está dando un servicio de información permanente y de lo más eficiente. Entonces, Turing está descifrando los códigos de los submarinos, la Orquesta Roja está transmitiendo la información, las redes de espionaje también se van a crear en Francia, y habrá algunos que desde los mismos cuarteles generales de la policía fascista italiana van a estar transmitiendo. Entonces esto se va llenando de espías y de resistencia, que es la manera como la población va a responder después de todo este tiempo de sometimiento. Francia ha quedado dividida en dos. Muy amarga es esa división, muy amarga, porque Pétain decidió que se plegaba, que no permitía la destrucción de Francia. Hasta ahí uno le pone los zapatos de Pétain y uno dice, bueno, ¿quién hubiera preferido la destrucción de Francia? ¿Quién hubiera escogido la destrucción de Francia cuando el pueblo entero estaba en ese momento expuesto a la venganza del odio alemán?
Eso es una cosa. Pero es que aquí se va a formar en Francia un régimen colaboracionista, nazi, subsidiario del Tercer Reich, que se va a conocer como la Francia de Vichy. Esa Francia de Vichy va a constituir una vergüenza para los franceses aún en la actualidad, porque ahí quedó un sector que se llaman los colaboradores. Y los colaboradores o colaboracionistas son aquellos que hacen posible la presencia alemana en Francia. Frente a eso, De Gaulle va a llamar a la resistencia y va a decir, hay un pedazo de Francia que no se va a rendir, y los que crean eso, que se alisten conmigo, y los soldados que piensen que esto fue una derrota absurda, que se vengan conmigo. Y De Gaulle va a hablar lo que van a ser las redes de la resistencia, y eso van a ser los ferroviarios. Más adelante, con el triunfo de Gaulle, la resistencia se va a convertir en un mito gigantesco de toda la gente. Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni fueron tantos los de la resistencia, porque si hubieran sido todos, pues no hubiera habido una Francia de Vichy. Entonces, aquí Francia quedó aterrada, quedó profundamente dividida, y después de que pase la guerra, habrá una purga aterradora contra aquellos que colaboraron durante el tiempo de la invasión nazi. Habrá toda clase, habrá actos de terror. Entonces, como empiezan las resistencias en las ciudades, empiezan a matar soldados alemanes, oficiales alemanes, y resulta que Hitler ha dado una orden que cada uno de esos soldados, por cada soldado alemán, mueren 30 civiles que van a ser ejecutados. Hay una película de Costa Gabras que se llama Sección Especial, en donde cuentan cómo a partir de un atentado Hitler cobra una cuota de civiles muertos, y eso lo van a disfrazar de juicios sumarios a opositores políticos del régimen, anarquistas, socialistas y comunistas, que serán invariablemente condenados a muerte para cumplir la cuota de Hitler. También pasará algo terrible en Italia, cuando 72 oficiales y soldados alemanes sean volados. Los nazis van a ser volados en un atentado, y por ellos van a pedir una cuota a Italia de 370 personas. Esa cuota de las 370 personas la van a entregar y los van a ejecutar en las cuevas argentinas. Carlo Ponti sacó una película respecto a este episodio que se llama Masacre en Roma, que le costó 10 años de exilio en Italia. Fuera de Italia, no pudo volver a Italia, porque la película, con Marcello Mastroianni y Richard Burton, muestra cómo van a hacer toda clase de reclamaciones para impedir la matanza, incluso hasta las instancias del Papa. Pero como el Vaticano estaba comprometido con el fascismo, y el fascismo estaba aliado con el nazismo, no hicieron nada para impedir la matanza, y estas personas fueron asesinadas con un tiro de gracia en las cuevas argentinas. Entonces, la corrupción que se presenta en ese tipo de casos, en las cuotas que entregaron, es una de las partes más amargas del mundo en las ciudades ocupadas. Entonces, al final de este capítulo, la situación va de la siguiente manera. El frente de Inglaterra está abierto. Ha empezado la campaña en Rusia. Los Balcanes están teniendo una resistencia terrible. Hasta ahora la situación es desesperada. En el siguiente programa, un ataque por el otro lado, completamente distinto, en el otro pedazo de la guerra que aún no hemos mencionado, va a producir la entrada de los Estados Unidos en la guerra. El ataque a Pearl Harbor, la guerra en el Pacífico. El curso que van a tomar estos acontecimientos a partir del ataque a Pearl Harbor y el momento en que Inglaterra ya ha resistido lo más, y los soldados entrando en las frías estepas, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el impresionante heroísmo no solamente del pueblo británico, sino de todos aquellos pilotos de la Royal Air Force que dieron la talla de los acontecimientos y lograron parar los ataques de expansión,
desde el heroísmo del pueblo ruso, que es capaz de dejar su santa tierra, quemarla y arrasarla para poder defender todo el suelo soviético, desde la extraña confianza de Stalin en el hombre en el que menos se podía confiar de todos los mortales, y todas las campañas de esta guerra que se va complicando cada vez más. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz. Pasar allá los tanques, y eso es muy complicado. El ejército que había quedado reducido en Dunkerque, al no ser atacado por las divisiones Panzer, tuvo la oportunidad de ser salvado por la heroica población británica, que lo llevó en lo que habíamos contado, que era en barquitos, en latas, en neumáticos, en lo que fuera. Habían logrado salvar 460.000 hombres. Esos 460.000 hombres que fueron transportados por la población civil inglesa a la isla, desde el norte de Francia, desde Dunkerque, en una bolsa, y que van a salvarse, ellos se van a poder recomponer y van a convertirse en un ejército capaz de volver a combatir. Es decir, la primera parte de la guerra es los alemanes ganando todo. Luego esto se empieza a revertir, y poco a poco los demás, cuando se pellizcan, ya se limpian las rodillas, se paran del piso y dicen, bueno, organicémonos porque esto está muy bravo. Entonces, la reorganización de Europa para poder responder todo el ataque empieza primero por la pasada de esta cantidad de este ejército completo a Inglaterra, y empieza por la resistencia de la batalla de Inglaterra. Entonces, en realidad, los alemanes no tenían a Inglaterra muy concreta en sus planes. Tenían claro cómo era que iban a atacar a Rusia, tenían claro una cantidad de cosas, pero no tenían un problema con los ingleses. Los ingleses habían demostrado una voluntad de justicia frente a Alemania respecto de lo que había pasado en Versalles, a diferencia de los franceses, que habían sido los artífices del Tratado de Versalles. Por eso nunca pensaron que los ingleses fueran a ser realmente sus enemigos, ni que fueran a tener la talla que tuvieron. Entonces no tenían craneada la batalla de Inglaterra, no la tenían muy clara, y ahí empiezan las piedras en el zapato. Cuando empiezan, para tratar de ablandar a la isla para poderla invadir, empiezan con la aviación. Entonces lo primero que empiezan a hacer son los bombardeos. Esos bombardeos que estábamos viendo la vez pasada, esos bombardeos originalmente eran sobre los aeropuertos y sobre los hangares, sobre la infraestructura del enemigo, de acuerdo con el esquema con que se estaba peleando esta guerra. En alguna ocasión, unos bombarderos cayeron sobre Berlín, pero fue, y a partir de entonces Hitler entró en un ataque de rabia y empieza a mandar los bombardeos directamente sobre la población civil. Al mandarlo sobre la población civil, es decir, sobre Londres, directamente sobre las ciudades, deja un respiro para que los hangares y los aeropuertos se puedan reconstruir, y se va montando la aviación inglesa. A diferencia de la guerra relámpago, en el resto de Europa, los ingleses sí los están esperando, y los están esperando con el radar, y los están esperando con batería antiaérea, y los están esperando con una capacidad de ingeniería muy superior a la alemana. La idea de que los alemanes eran invencibles, de que todo lo que hicieron era perfecto, no es real, y empieza a no serlo, primero por el error de vanidad y arrogancia de que fuera la Luftwaffe la que estuviera atacando a los soldados en Dunkerque, y no las divisiones blindadas que los hubieran podido arrasar. Ahí ya les dieron el chance de salvarse todo un ejército y poderse recuperar. Segundo, cuando empieza la batalla de Inglaterra, los ingleses les llevan una ventaja muy grande en ingeniería. Había un tipo que le gustaba hacer cosas perfectas, que tenía un socio en la industria automotriz, y el socio le dio por incursionar en la aviación, que en aquella época era una fiebre y era una cosa muy rudimentaria. El socio se le mató en un avión, y una de las razones por las cuales se le mató a su socio era porque los motores no eran lo suficientemente buenos. Este personaje, en honor a su socio y tratando de que eso no volviera a pasar, llevó a los aviones lo que antes hacían los carros, los motores. Hoy vamos a ver cómo el fin de la campaña de Inglaterra nos linda inmediatamente con la campaña en Rusia.
La vez pasada habíamos visto cómo los ingleses resistieron heroicamente durante ese año antes de que se abriera el frente en Rusia y antes de que entraran los norteamericanos, es decir, resistieron solitos. Esta resistencia es muy importante porque es lo primero que le va a salir mal a los alemanes. Hasta el momento, hasta que se vayan a meter en la campaña de Inglaterra, en la batalla por Inglaterra, no han visto una los demás, pero mejor dicho, los han visto es pasar por allá. Entonces no ha habido ninguna derrota, eso ha sido tranquilo. El esquema de la guerra relámpago funciona divinamente cuando usted atraviesa calles asfaltadas, ciudades enteras, un continente plano, relativamente plano, no, sin problemas. Pero es que para atacar a Inglaterra les toca montar esos tanques y todas esas divisiones blindadas en barcos y atravesar el Canal de la Mancha y llevarlas hasta la isla de los ingleses. Ahí es donde se complica el asunto. Se complica porque ellos, los alemanes, nunca pensaron en realidad qué hacer con Inglaterra. Pensaron que Inglaterra se iba a rendir al haber caído toda Europa en la guerra relámpago. Primero, en la Primera Guerra Mundial, pensaron que Inglaterra no iba a entrar a la guerra por haber roto la neutralidad de Bélgica, y sin embargo entró por eso. En la Segunda Guerra Mundial, pensaron que Inglaterra no iba a entrar a la guerra por Polonia, ya que no lo había hecho por Checoslovaquia, y entraron. Luego pensaron que Inglaterra iba a pedir una paz. ¿Cómo era una paz? Una paz honrosa que permitiera, digamos, que la mantuviera stand-by, como pero un poco fuera del juego, mientras seguían todos sus planes de expansión. Nunca contaron con el hecho de que Inglaterra no se la pudieran tomar y no se pudiera rendir. Entonces, primero había que atravesar el Canal de la Mancha para poder